Empezar por agradecer a Casa América, tanto a su director, Santiago Miralles, como a quien nos está acompañando hoy. Gracias como siempre. Esta casa es una casa amiga donde nos han atendido siempre para tratar temas importantes. Temas importantes que por tratarse de España, en España, un país en el mundo importante y para Argentina muy importante, la cuestión Malvinas agiganta la magnitud del tema que vamos a tratar hoy. Malvinas y Gibraltar, con sus parecidos y sus diferencias, nos unen una vez más con esta querida tierra de donde tenemos una historia común de 500 años. En esa historia también se inscribe la realidad de lo que es un territorio muy apreciado por el sentimiento argentino, donde hemos conseguido avanzar en la diplomacia muchas veces, pero también tuvimos retrocesos. Y los retrocesos no fueron en el campo de la diplomacia, justamente. Por eso para mí hoy es una alegría estar acompañado por Osvaldo Márcico, el embajador Osvaldo Márcico, que maneja la cuestión Malvinas desde una dirección nacional en nuestra Cancillería, y también a mi derecha Antonio García Ferrer, que desarrolla la cuestión de Gibraltar, también de un ámbito importante. Escuchar ambas campanas ayudan a interpretar y también a buscar una salida para algo que todavía es hiriente en el siglo XXI, estar hablando de descolonización y de temas que, desde mi punto de vista y de la gran mayoría de nuestra población, tendrían que estar superados. Ojalá esto ocurra y, en caso de ocurrir, será la diplomacia la responsable, la encargada de llevarnos al éxito, y por eso hemos traído hoy a esta charla, yo diría, al máximo exponente que tenemos en esta cuestión, por los años que le ha dedicado, por el empeño que lo ha dedicado. Y lo digo, yo no soy un diplomático de carrera, soy un político que ha estado más de 30 años en distintas ocasiones en conversaciones con los parlamentarios británicos, y la cuestión Malvinas la he escuchado, pero nunca con la profundidad, el detalle y la precisión que lo hizo Osvaldo Márcico ayer en la Universidad de Salamanca. Bueno, hoy estamos acá en la capital de Iberoamérica, en la Casa de América. Así que aprovechemos el recinto, embajador, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a Casa América. Realmente le decía al embajador, impresionado por el lugar y por la recepción. Gracias de corazón. Y gracias de corazón al embajador nuevamente por haberme invitado. El único problema es que ahora me puso la vara muy alta, embajador. Y usted ya me escuchó ayer y no sé qué iba a decir de nuevo, pero bueno. Con tal de que diga lo mismo no hay problema. Está bien. La cuestión Malvinas lo voy a simplificar de manera que podamos ir a los argumentos centrales y por ahí dar lugar a preguntas. Hay dos grandes argumentos: Malvinas como disputa territorial, y esa es la posición argentina, y ya lo adelanto, es la posición de Naciones Unidas, o Malvinas como conflicto de libre determinación. Creo que son los puntos centrales que se están discutiendo hoy, especialmente en Naciones Unidas. ¿Cuáles son los argumentos que avalan la posición argentina en la cuestión Malvinas? Para la Argentina se trata de una disputa territorial, es decir, se trata de decidir quién tiene el mejor título al territorio. En una disputa de soberanía, naturalmente las dos partes van a aportar títulos y eventualmente un tercero, conforme a criterios jurídicos objetivos, determinará quién tiene el mejor título. Yo les diría que hasta el conflicto de 1982,
cuando a partir de 1965 en Naciones Unidas se adopta la Asamblea General, adopta la resolución 2065 relativa a la cuestión Malvinas, y en donde insta a ambas partes a negociar para solucionar pacíficamente la disputa de soberanía, comienza un proceso muy rico en negociador entre las partes, entre la Argentina y el Reino Unido, para solucionar la disputa de soberanía. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este periodo que va entre el 65 y principios casi o fines del 81, se discutía la cuestión de fondo. A partir de 1982 y a partir del conflicto armado, para la República Argentina, a pesar de lo que dicen todas las resoluciones de Naciones Unidas, nos resulta más difícil discutir la cuestión de la soberanía. Posiblemente porque sea necesario un periodo de tiempo para reconstruir la confianza con el Reino Unido y a su vez reconstruir la confianza con los habitantes de las islas, con los isleños. Desde el punto de vista territorial, les diría que tenemos dos grandes grupos de argumentación. A, todos los modos de adquisición válidos de territorios que da el derecho internacional avalan nuestra posición. B, el derecho convencional de la época, los distintos tratados suscriptos entre España y el Reino Unido entre el siglo XVII y siglo XVIII, por los cuales se asegura la preeminencia de España en ambos lados, a ambas costas de la América del Sur, del mismo modo que España respeta la preeminencia española en ambas costas de América del Norte. Los títulos. Hay una discusión sobre quién descubrió las islas. La posición oficial argentina, y aquí viene toda la primera etapa de mi relato histórico, que va del descubrimiento hasta 1811, es esencial, absolutamente esencial, los títulos que heredamos de España. La posición oficial argentina, que la descubrió Esteban Gómez en 1520, que era parte de una expedición española. La posición británica es que la descubrió en 1590 John Strong. Desde el punto de vista jurídico, hay un fallo muy importante, que es el caso de la isla de Palma, que dice lo siguiente: el descubrimiento, para ser un título válido, tiene que ser seguido de la ocupación efectiva del territorio en un lapso razonable de tiempo. Entonces, la verdad sea dicha, es importante saber históricamente quién descubrió el territorio, pero jurídicamente tal vez tiene menos valor. Porque si no es seguido de una ocupación efectiva del territorio en un lapso razonable de tiempo, eso se convierte en un título incoado, en un título imperfecto. ¿Quiénes ocuparon por primera vez el territorio, pero recién en 1764, fueron los vecinos españoles, los franceses? Y fue una expedición de Bougainville que sale del puerto de Saint-Malo y que le da el nombre a las islas, con 100 personas, y funda Puerto Luis, reivindicando la soberanía francesa en nombre del rey Borbón.
cuando estas noticias, eso es en 1764, los franceses se establecen en lo que es para nosotros la isla Soledad, en la toponimia británica, es la Malvina Oriental, tal vez ciertamente un poco más fácil ubicarse así. Y en 1765, de manera casi oculta, subrepticia, se establecen los británicos en una isla, en un islote de lo que es la Gran Malvina o la Malvina Occidental, que se denomina Puerto Egmont. Y este detalle lo cuento porque es importante. Uno, para decir, no es que llegaron por primera vez en 1833, sino que en 1765 hubo una pequeña presencia británica en la localidad de Puerto Egmont y crearon una fortaleza y no se extendieron más. Ciertamente esa ocupación británica no fue la primera fue la francesa, no fue, como vamos a ver, la que prosperó en el tiempo, porque son expulsados por los españoles en 1769, ni fue la mejor. Fue subrepticia, fue posterior a la francesa y no prosperó en el tiempo. Cuando las noticias de la ocupación francesa llegan a España, y además Bougainville había vuelto a Francia para reforzar la posición francesa, cuando esas noticias llegan a España, en virtud del pacto de familia, ya que en ese momento tanto los Borbones gobernaban en Francia como en España, Francia reconoce el mejor derecho español y cede el territorio a España. Hay algunos historiadores británicos que dicen que España le compra el territorio a Francia. La verdad es que, como estaban en buenas relaciones, lo que hace la corona española es indemnizar a Francia por esos gastos de esa primera instalación, lo podríamos decir así. De todos modos, si este fuera el caso, que no lo es, desde el punto de vista jurídico en el siglo XIX, como lo vemos en Alaska, lo cual creo los rusos se van a arrepentir toda la vida, la compraventa era un modo válido también de adquirir territorios. Es una anécdota histórica simplemente. Lo cierto es que ahora sí, a partir de 1767, hay una sucesión ininterrumpida de gobernadores españoles hasta 1811, en donde por una parte Francia está ocupada por Napoleón y por la otra comienza el proceso de emancipación de las colonias españolas en América del Sur. ¿Esto por qué es importante? Porque hay actos efectivos de ejercicio de jurisdicción en materia de concesión de tierras, en materia de permisos de pesca, etc. Obviamente la presencia británica no pasa desapercibida por España, y bajo órdenes del gobernador de Buenos Aires, desde la isla Soledad, se despacha una expedición importante que va a expulsar a los británicos de Puerto Egmont y destruir, eliminar todo rastro de presencia británica en las islas. Este incidente diplomático, como ven, las islas han demostrado ser siempre un punto estratégico, un primer conflicto entre España y Francia, y ahora sí un conflicto más serio, más importante, entre
de España y el Reino Unido. El honor del rey británico está herido en su honor. Los dos países en un momento están casi al punto de la guerra, hasta que finalmente firman un acuerdo que se denomina Pacto Macerano por la parte española y Rochefort por la parte británica. Es en virtud de ese pacto en donde para salvar el honor británico y evitar la guerra, se produce una restitución parcial de los británicos en Puerto Egmont en 1771, sin perjuicio de lo cual, en ese acuerdo, que es un intercambio de notas reversales, porque los dos no están físicamente en el mismo lugar, el rey español hace reserva de soberanía sobre las Islas Malvinas, sobre la totalidad del territorio. Yo decía ayer que los historiadores han especulado sobre la existencia de una promesa secreta por parte de Gran Bretaña de que en un periodo corto de tiempo se iba a retirar de las islas. El documento creo que no ha sido encontrado. Hay testimonios que indicarían, testimonios históricos de la época, de los propios negociadores, que indicarían que esa era la intención británica. De todos modos, el hecho concreto es que en el año 1774 los británicos abandonan Puerto Egmont y no formulan ningún reclamo de soberanía recién hasta 1829. Entonces, si quieren, desde el punto de vista del derecho internacional, si existió esta promesa secreta, es una tarea de los historiadores, pero lo más importante son la conducta de las partes. Y la conducta posterior de las partes es que España siguió en la ocupación efectiva del territorio y ejerciendo actos de jurisdicción, y sin que existiera ninguna protesta por parte del Reino Unido. En 1810-1816 se produce el proceso de la independencia de las Provincias Unidas, y ahí viene el otro gran título que es muy importante, que es el principio de la sucesión de estados con un contenido territorial. O sea que las jóvenes naciones sudamericanas, en virtud del principio en latín de lutis possedetis, para mí siempre me parece más claro que es hablar de sucesión de estados, pero con un contenido territorial, heredan todos los territorios que tenía la corona española hasta ese momento. La diferencia es que esos límites administrativos entre la Capitanía General de Chile y el Virreinato del Río de la Plata se convierten en límites internacionales. Y ese principio español de lutis possedetis iuris, que quiere decir como poseías, seguirás poseyendo, fue recogido posteriormente en el siglo XX por la Corte Internacional de Justicia en todas las disputas que se suscitaron en el marco de la descolonización de África, es decir, respetar los límites coloniales, como un principio de estabilidad de las fronteras. En 1820, las Provincias Unidas toman posesión efectiva, pública y no contestada de las islas. A partir de 1824-1825 comienzan a darse las primeras concesiones de tierra, y en 1829 se establece la comandancia política y militar de las Malvinas, a mando el primer gobernador es Vernet.
cuyos sucesores, digamos, nos acompañan, sucesores directos, nos acompañan todos los años en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Amén de un isleño nativo que después del conflicto en 1982 vino a vivir a la Argentina continental y es uno de los mejores y más valiosos defensores de la causa Malvinas. Y nos acompaña también todos los años en Naciones Unidas cuando se discute anualmente la cuestión Malvinas. Así las cosas, en 1829 se realiza la primera protesta británica. Fíjense qué curioso, en 1825 el Reino Unido y las Provincias Unidas, ese era el nombre que teníamos en ese momento, firman el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, y el Reino Unido no hace ninguna reserva de soberanía sobre las islas en ese momento. Y el 3 de enero, como recordaba el embajador ayer, el 3 de enero de 1833, el capitán Onslow con su fragata Clio, sin previo aviso, ingresa a las islas y las toma. Los británicos argumentan que no hubo un uso de fuerza. Bueno, evidentemente no hubo una guerra porque la superioridad numérica era tan abrumadora que para la población y la guarnición argentina que había, que eran aproximadamente 100, 150 personas, el comandante que estaba a cargo de las islas en ese momento dijo, bueno, aquí no hay que derramar sangre, pero que no haya habido tiros el 3 de enero de 1833 no quiere decir que en las islas no hayan sido ocupadas por la fuerza. Y aquí viene una conducta argentina que es verdaderamente importante. ¿Qué hizo Argentina a partir de ese momento? Ha protestado sistemáticamente la ocupación británica. Yo les diría, ayer se reían, pero la primera protesta fue a los 15 días, cuando ni siquiera el cónsul Parrish, el cónsul británico en Buenos Aires, estaba enterado de la situación. Entonces, esta protesta jurídica hace imposible que, desde el punto de vista territorial, el Reino Unido pueda alegar prescripción adquisitiva. La hemos hecho en distintos periodos del siglo XIX, incluso en 1884, la Argentina, para resolver la disputa, ofrece someterlas al arbitraje, que era un método muy habitual en la época, durante la presidencia de Roca. Nunca hubo una contestación del Reino Unido de nuestro ofrecimiento. A principios del siglo XIX, cuando comienzan los primeros organismos especializados, como la Unión Postal Universal, etcétera, también la Argentina hace protestas por la emisión de estampillas, etcétera, de modo que nunca se genera la prescripción adquisitiva por parte británica, hasta, le diría que un punto de inflexión es 1966. Primero Naciones Unidas, en 1945 y en 1946, en verdad, al igual que Gibraltar, es el Reino Unido el que coloca Gibraltar, Malvinas y otras de sus territorios coloniales como en el listado de territorios no autónomos. Yo creo que en rigor de verdad eso fue importante porque permitió darle un anclaje multilateral e internacional a la disputa. Y es en nuestro accionar en los foros multilaterales, sea en Naciones Unidas, sea en OEA,
sea recientemente en el Grupo de los 77, sea en las cumbres iberoamericanas, en donde siempre logramos mantener viva la disputa de soberanía, en reafirmar nuestros derechos y dejar en claro que esto tiene que ser solucionado de manera pacífica. El Reino Unido, les dije, lo colocan bajo el listado de territorios no autónomos, que en la versión hasta la adopción por Naciones Unidas en 1960 de la resolución 1514, que es la madre del proceso de colonización. Los territorios no autónomos, el objetivo era llevarlos a la autonomía y no a la independencia, porque en ese momento ninguna de las potencias coloniales quería desprenderse, estaba preparada en 1945 para desprenderse de sus posiciones coloniales. O sea que el límite en principio era el autogobierno. Hasta que en 1965, y ya hace más de 50 años, los 50 años fueron conmemorados, en 1964 la Argentina presenta el alegato Ruda o informe Ruda. Cualquiera que quiera leer la posición oficial argentina la va a encontrar con mucho detalle ahí. Y en donde la Argentina dice, ciertamente este es un conflicto colonial, pero no es un conflicto colonial clásico, típico, como los africanos, como los del Caribe, que se resuelve aplicando el principio de libre determinación, sino que es un conflicto en donde subyace una disputa de soberanía. Entonces, el gran éxito de la diplomacia argentina es la resolución 2065 del año 66, el canciller era Zabala Ortiz, en donde las Naciones Unidas instan a las dos partes en el conflicto a resolver, a negociar la soberanía, teniendo en cuenta los intereses de los isleños. Y esto es importante porque claramente Naciones Unidas no está hablando, está diciendo claramente que aquí no se aplica libre determinación, porque si no hablaría de los deseos de los isleños. Aquí está hablando de los intereses de los isleños. Pero las partes que deben resolver el conflicto tienen que ser las dos partes en la disputa de soberanía. Obviamente, teniendo en cuenta los intereses de la población, respetando su modo de vida, etc. Pero no hay tres partes en el conflicto. Y aquí hay un tema que creo que es bueno aclarar y que se nos hace muy difícil todos los años en el Comité de Descolonización, pero siempre decimos lo mismo. Descolonización y libre determinación no son sinónimos. Hay casos de descolonización que no se resuelven aplicando el principio de libre determinación, como Gibraltar y como Malvinas. Y, por otra parte, libre determinación no es sinónimo de independencia, sino que libre determinación es el derecho a optar. Y resoluciones posteriores de Naciones Unidas dan distintas opciones. Por supuesto, la preferida es la independencia, pero puede ser la libre asociación, puede ser la reintegración a la metrópoli. La Argentina vota a favor la resolución 1514, que es la que establece el derecho a la libre determinación y a la independencia de los países y pueblos coloniales. Eso lo dice claramente el artículo 2 o el párrafo operativo 2 de la resolución, pero el párrafo operativo 6 habla que ese derecho a la libre determinación tiene un límite, nunca puede quebrantar la integridad territorial de los estados existentes. Como todo derecho, la libre determinación no es absoluto, sino que tiene un límite, en este caso la integridad territorial. La Argentina la vota a favor, la 2065, la Argentina naturalmente la vota a favor y el Reino Unido la vota en abstención.
quiere decir que había una intención de negociar el fondo de la disputa. Es la única de las 10 resoluciones que adoptará la Asamblea General, que el Reino Unido va a votar a favor. Y aquí quiero, si puedo extenderme un poquitín, es por qué no se aplica libre determinación. Porque la libre determinación requiere un sujeto activo, requiere que exista un pueblo en el sentido del derecho internacional, requiere un sujeto activo que sea titular de ese derecho. Entonces, no toda comunidad humana constituye un pueblo con derecho a ejercer la libre determinación. ¿Por qué en el caso de las Islas Malvinas decimos que no hay un pueblo? No hay un pueblo porque cuando el Reino Unido ocupa las islas en 1833 y de manera más consistente a partir de 1840-45, comienza un traslado de población básicamente del Reino Unido a las islas, porque en 1833 son expulsadas las autoridades argentinas que estaban y la población argentina y comienza un proceso de importar, es una población de trasplantar población. Esa es una condición, si quieren, necesaria, pero no me parece suficiente, sobre todo con el paso del tiempo. ¿Cuál es el otro elemento que hace que los habitantes de las islas no sean un pueblo en el sentido del derecho internacional? Los severos controles migratorios y de adquisición de propiedad de la tierra que ha impuesto a lo largo del tiempo y sigue imponiendo el Reino Unido. En el periodo que va entre 1965 y 1981 hay propuestas en 1967, las partes inicialan, no llegan a firmar un memorándum de entendimiento por el cual el Reino Unido, como parte de la solución final a la disputa, se compromete a reconocer, pasado un determinado lapso de tiempo, la soberanía argentina sobre las islas. Finalmente hubo demoras y después el canciller británico no logró sostener el acuerdo inicialado en el Parlamento. Aquí en Argentina había dudas sobre cuál era el periodo más adecuado, 10, 15 años parecían en ese momento mucho. En 1974 es el propio Reino Unido el que ofrece una propuesta de condominio, y ese era un punto inicial posiblemente para después seguir conversando sobre la disputa. Y es en 1980, ya durante el gobierno de Margaret Thatcher, en donde el Reino Unido hace una propuesta de leaseback o propuesta de retroarriendo, por el cual reconoce la soberanía argentina sobre las islas y la Argentina, como titular de esa soberanía, le arrienda por un periodo determinado de tiempo el territorio al Reino Unido. Pero aquí hay como un desdoblamiento. El titular es la República Argentina, quien ejerce la administración, quien ejercería las competencias sobre la administración del territorio sería el Reino Unido. Bueno, ninguna de estas, lamentablemente, propuestas prosperó en el tiempo, hasta que llegamos al conflicto armado de 1982, el conflicto del Atlántico Sur, episodio lamentable que costó más de 700 y pico de vidas del lado argentino y más de 250 del lado británico, y ahí se produce un periodo entre el 82 y el 90 en donde no hay prácticamente ningún tipo de contacto con el Reino Unido, ni relaciones diplomáticas, ni relaciones consulares. Hay un intento fallido en el 83 o 84 de negociación en Suiza, en Berna,
pero que no prospera. Las relaciones diplomáticas se reinician plenamente a partir de los acuerdos de Madrid de 1990, en donde se restablecen plenamente y en donde el Reino Unido y la Argentina deciden cooperar en los aspectos prácticos del Atlántico Sur, bajo fórmula de soberanía. ¿Qué quiere decir bajo fórmula de soberanía? Aspectos prácticos es tratar de generar una situación más normal en el Atlántico sudoccidental, y es en ese contexto en donde en 1990 se va a firmar el acuerdo sobre cooperación en materia pesquera entre la Argentina y el Reino Unido. En 1995 un acuerdo para cooperar en materia de hidrocarburos. En 1990 un acuerdo de comunicaciones entre el territorio continental y las islas. En ese acuerdo se restablece un servicio de LAN-Chile, un servicio regular, semanal. Actualmente es el único que hay. Es un vuelo que sale de Punta Arenas y que obligatoriamente hace 2 escalas mensuales en Río Gallegos, en territorio continental argentino. Que estos acuerdos se hicieron necesariamente bajo lo que se denomina el paraguas de soberanía. Esto es una fórmula jurídica que permite avanzar en este tipo de temas, postergando, si quieren, la discusión de la disputa de soberanía, pero preservando los derechos de las partes. Esto implica que ningún acto o misión o actividad que se realice bajo el entendimiento en materia de pesca o en vuelos va a afectar o mejorar o perjudicar la posición de las partes. De otra manera no se podrían haber hecho. De lo que hay después, esa política se siguió, les diría, hasta 2004, 2005, pero la idea era que esto servía, no era un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir un fin. Era un medio para generar las condiciones propicias para en algún momento volver a discutir la cuestión de fondo. Hay determinados actos unilaterales británicos que hicieron que en el 2005 este acuerdo sobre conservación de recursos en el Atlántico Sudoccidental, esta comisión mixta, dejara de reunirse. El hecho de conceder licencias a 25 años, Argentina consideró que prejuzgaba el resultado de la disputa, y otra serie de hechos. Pero el acuerdo, en verdad, el entendimiento no fue denunciado, está en vigor. Simplemente no se reúne esta comisión en donde, y esto es importante decir, los isleños siempre estuvieron presentes formando parte de la delegación británica. Desde los primeros entendimientos que hubo en el Reino Unido en el año 71, también en materia de comunicaciones, siempre fueron parte de la delegación británica hasta la última reunión que tuvimos en Londres para la identificación de los soldados argentinos sin identificar, muertos en el conflicto del Atlántico Sur, que son 123. La Argentina ha sido muy congruente con esta posición. Obviamente siempre tenemos que tener en cuenta los intereses de los isleños. Entonces, en todos aquellos asuntos que los afecten de manera directa, van a estar presentes, pero como miembros de la delegación británica, no como una tercera parte en la negociación. El acuerdo de hidrocarburos, que preveía hasta llamados a licitación conjunta, nunca llegó a implementarse. El Reino Unido comenzó a conceder licencias de exploración de manera unilateral
y la Argentina es el único acuerdo que denuncia, lo denuncia en el 2007. Y después tenemos este acuerdo de comunicaciones, que les dije, de 1999, en donde también los argentinos continentales pueden, como turistas, volver a las islas. Y está este vuelo semanal. Cuando se produce el cambio de gobierno a fines del 2015, la Argentina vuelve a reinsertarse en el mundo y ciertamente quiere reiniciar un diálogo constructivo, positivo y amplio con el Reino Unido, país con el cual hemos tenido una relación histórica y muy importante. Es en este contexto que en septiembre del 2016 en Buenos Aires se negocia un comunicado conjunto entre la Argentina y el Reino Unido, que estaba representada por un alto funcionario, pero es un comunicado conjunto en donde abarca todos los aspectos de la relación bilateral, en materia de cooperación, mantenimiento de la paz, cooperación cultural, inversiones, G20, todo lo que ustedes quieran. Son hojas, el foco de atención, por lo menos de la prensa en Argentina, fueron los tres párrafos dedicados al Atlántico sudoccidental, en los cuales, bajo fórmula de soberanía, se habla de cooperar en distintos aspectos del Atlántico sudoccidental. Uno, lo estamos llevando a cabo a satisfacción y concluido, que es la identificación de los soldados argentinos muertos en Malvinas. Eso lo hicimos, es un acuerdo firmado entre la Argentina, el Reino Unido y la Cruz Roja, que es la que realizó la operación en el terreno y que concluyó hace menos de un mes y se están analizando las muestras en Buenos Aires. Creo que esa era una deuda histórica de 35 años que teníamos con los padres y con los hermanos de las víctimas, y también es un modo de volver, digamos, es un acuerdo importante, interesante, que se ha firmado con el Reino Unido en un aspecto específico después de muchos años. Después hay otros aspectos, como eventualmente etapa posterior, cooperación pesquera y cooperación en otros ámbitos. Pero aquí quiero ser claro, esto no es un tratado internacional, no es un acuerdo, es un comunicado conjunto, es programático, es una hoja de ruta que se tratará de ir implementando en todos los aspectos, porque no solamente se trata del Atlántico sudoccidental, pero ciertamente las relaciones con el Reino Unido han mejorado de manera sustantiva, y es en este contexto que queremos generar las condiciones para en algún momento volver a discutir también no solamente aspectos prácticos, sino también la cuestión de fondo, la cuestión de soberanía, teniendo en cuenta siempre los intereses de la población. Incluso a lo largo del tiempo se ha elaborado esquemas de salvaguardas para proteger su estilo de vida, su religión, su idioma, su sistema jurídico, etc. En eso se ha trabajado mucho. De hecho, para nosotros, los nacidos en las islas son argentinos nativos y pueden ingresar a la Argentina continental sin ningún tipo de restricción ni de control. Y tenemos algunos casos que han venido y han pedido su documento nacional de identidad. Y tenemos el caso, si quieren, más emblemático de esta persona que les decía antes, que todos los años
nos acompaña en Naciones Unidas defendiendo la posición argentina. Y al lado tiene a otros 2 isleños con los cuales convivió 50 años de su vida, que defienden la otra posición. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, embajador. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar la parte de Gibraltar. Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, yo quería, como se debe antes de nada, expresar mi gratitud a la Embajada de Argentina y a la Casa de América. La invitación, me siento verdaderamente honrado. Yo había venido de oyente a la Casa de América, pero visto desde aquí resulta incluso más bonita, más atractiva. Mire, yo quería brevemente contarles qué es Gibraltar para España, cuál es la perspectiva española de lo que estamos hablando sobre Gibraltar. Brevemente referirme a los 3 grandes marcos jurídicos que encauzan hoy por hoy la cuestión de Gibraltar, que son el Tratado de Utrecht, la doctrina de Naciones Unidas y, cómo no, la legislación de la Unión Europea. Y con eso podemos hacer algunas reflexiones sobre el Brexit. La propia naturaleza de la aplicación del derecho de la Unión Europea a Gibraltar nos lleva prácticamente a hablar del Brexit. Bueno, muy brevemente, lo esencial desde nuestro punto de vista es que Gibraltar es una colonia, ni más ni menos que eso. No es una parte del Reino Unido, como puede ser Escocia o Liverpool o Londres, sino una colonia. En la terminología británica, un territorio británico de ultramar, de los que hay 13 más, incluyendo las Islas Malvinas. Pero lo que interesa retener aquí es que la soberanía la detenta el Reino Unido. No es que lo diga yo, es lo que lo dicen las Naciones Unidas y el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como saben, son apenas 5 kilómetros cuadrados, 4,8 kilómetros cuadrados, una población de 33.000 personas y un número semejante de sociedades establecidas allí, ¿no? Hay también unas instalaciones militares británicas considerables, una base naval y un aeropuerto propiedad del Ministerio de Defensa británico. De esto se deduce que es una cuestión que atañe a la integridad territorial española y creo que con esto no necesito extenderme más, y con eso se entiende lo que queremos decir. Ahora bien, para nosotros es también importante el entorno, el campo de Gibraltar. Son 7 municipios que suman una población de 267.000 personas y 1.500 kilómetros cuadrados, que van desde municipios grandes y poblados como Algeciras, con 120.000 personas, o apenas 3.000 en Castellar de la Frontera, pero es un elemento que siempre tenemos en consideración a la hora de hacer cualquier movimiento sobre Gibraltar. La economía de Gibraltar y la del campo de Gibraltar están muy conectadas. Hay 7.500 trabajadores españoles, poco menos, que cruzan a diario la verja para trabajar en Gibraltar, y eso es una consideración que tenemos siempre en mente desde el lado español. Visto esto, ¿cuál sería entonces el estatus actual de Gibraltar o digamos, la normativa aplicable, por decirlo de alguna manera? Como les decía, hay 3 grandes bloques: el Tratado de Utrecht, las Naciones Unidas y la legislación de la Unión Europea. Bien, sin remontarnos mucho en la historia, como saben, Gibraltar se cedió al Reino Unido por el artículo 10 del Tratado de Utrecht de 1713, habiendo sido tomado en el año 1704 por una escuadra anglo-holandesa en nombre del pretendiente Carlos, de uno de los pretendientes a la corona española. El Tratado de Utrecht pone fin a la guerra de sucesión a la corona española y no se trata solo de Gibraltar, lógicamente, sino de muchísimas otras cosas. La guerra se libró en Europa y América y de alguna manera hace como es una paz en Europa que dura bastantes décadas y que, de igual modo que en el caso español asienta, digamos, el paso de la dinastía de los Austrias a la dinastía de los Borbones, también en el caso inglés sustenta la llegada de una nueva dinastía, los Hanover, al Reino Unido. El tratado dice exactamente lo que dice, y perdonen el pleonasmo, es decir, se señala exactamente en el artículo 10 que se cede la ciudad y el castillo de Gibraltar junto con su puerto, defensas y las fortalezas que le pertenecen. Nuestra postura constante en el tiempo ha sido que todo aquello que no se mencionara en el tratado no se ha cedido y, por tanto, ha permanecido
bajo soberanía española. Esto es importante porque, además del conflicto con Gibraltar como tal, tenemos una segunda derivada, si me permiten la expresión, cuál es la ocupación británica del istmo, de parte del istmo que nosotros consideramos sin fundamento legal alguno. En el año 1909 el Reino Unido levantó una verja en el mismo sitio en el que se encuentra ahora para, digamos, acotar ese territorio, pero es importante retener que para España eso no representa una frontera, sino un lugar de facto, digamos, donde tienen que hacerse los controles de los que luego hablaré. El artículo 10 del Tratado de Utrecht dice además más cosas. Que se cede sin comunicación ninguna con el resto de España, no se cede la jurisdicción sobre el territorio al Reino Unido y hay una cláusula de retrocesión a España si algún día la corona británica lo enajenase, lo cual de facto, digamos, impide la independencia de Gibraltar. Este es el título jurídico por el que se cede Gibraltar al Reino Unido, pero el estatus internacional, lógicamente, viene determinado por las Naciones Unidas. De manera semejante, como indicaba el embajador Mársico, el Reino Unido llevó a Gibraltar en 1946 a su inscripción como territorio no autónomo, de acuerdo con el capítulo 11 de la Carta, y desde entonces entendemos que Gibraltar es un territorio sometido a descolonización, está incluido en la lista de territorios que deben ser sometidos a descolonización. Como ha señalado el embajador Mársico, es el gran momento de la descolonización en Naciones Unidas, ¿no? Con la resolución 1514, que es la Carta Magna de la descolonización. Pues bien, desde ese momento hay un cuerpo de resoluciones de la Asamblea y de doctrina de Naciones Unidas que se refieren a la cuestión. Nosotros nos interesa destacar que se puede condensar en una idea. Debe resolverse la descolonización mediante negociaciones bilaterales entre España y el Reino Unido en atención al principio de integridad territorial española, no al de libre determinación de los pueblos, que es una situación semejante a la que exponía el embajador. Los elementos básicos los podemos condensar brevemente en 5. Primero, Gibraltar, los elementos básicos que ha ido, digamos, conformando la ONU con el paso del tiempo. Gibraltar es una colonia, en primer lugar. En segundo lugar, la cuestión de Gibraltar debe resolverse, como decía antes, mediante negociaciones bilaterales entre el Reino Unido y España. Eso está así desde la resolución 2070 de 1965. En tercer lugar, como decía, en la cuestión prima el principio de integridad territorial. La resolución 2353, el 22º periodo de sesiones sobre Gibraltar, dice literalmente: cualquier situación colonial que destruya parcial o totalmente la unidad nacional o integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y, en particular, con el párrafo 6 de la resolución 1514 que ha mencionado también el embajador, sobre concesión de la independencia a países y pueblos coloniales. Y precisamente este párrafo 6 consagra el principio de integridad territorial en los términos que ha señalado el embajador. Luego, la situación colonial de Gibraltar destruye o afecta a la unidad nacional española y a la integridad territorial de España. A esto hay que sumar que la ONU no ha reconocido como tal un supuesto derecho de autodeterminación de un supuesto pueblo de Gibraltar. De hecho, el referéndum celebrado en el año 67 fue considerado por la Asamblea General, en la resolución 2353 que mencionaba antes, como contrario a sus resoluciones relevantes. En cuarto lugar, se recoge también que en las negociaciones debe tenerse en cuenta los intereses de la población de la colonia que sean legítimos conforme al derecho internacional. Y un último punto que conviene también tener en cuenta es que solo a la ONU le cabe decir cuándo se ha completado el proceso de descolonización de Gibraltar. Bueno, por pasar sin entretenernos demasiado en aspectos históricos, este llamamiento de Naciones Unidas dio lugar en el tiempo a las declaraciones de Lisboa de 1980 y a la declaración de Bruselas de 1984 entre ambos gobiernos en relación con Gibraltar. Básicamente, en estas declaraciones los gobiernos se comprometen a resolver el problema de Gibraltar en un espíritu de amistad y de acuerdo con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas. De la declaración de Bruselas arrancó un proceso negociador encaminado a solucionar todas las diferencias, como se señalaba en el comunicado, que tuvo una primera reunión en Ginebra en el año 85 y que ha continuado a lo largo del tiempo sin
sin registrar mayores avances en la cuestión de la soberanía, y de hecho desde el fin de las negociaciones que tuvimos en el año 2001-2002 no se ha vuelto a retomar. Naciones Unidas, sin embargo, nos pide cada año al Reino Unido y España que retomemos las negociaciones bilaterales con el fin de encontrar una solución definitiva a la descolonización de Gibraltar en el espíritu de la Declaración de Bruselas y a la luz de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. Esto es la clave de la petición de Naciones Unidas para nosotros, y los principios aplicables y de conformidad con el espíritu de la Carta de Naciones Unidas, como es lógico, ¿no? Nosotros, en suma, esta es nuestra petición. O sea, acordar con el Reino Unido los términos de la descolonización de Gibraltar, en el entendido que el principio que rige debe ser el de restitución de la integridad territorial española. El año pasado, en la cuarta comisión, seguro que todos ustedes recordarán que el embajador español propuso retomar este espíritu del proceso de Bruselas y retomar las negociaciones con vistas o teniendo presente el anuncio efectuado por el Reino Unido de salida de la Unión Europea, del que luego hablaremos con más tranquilidad. La oferta que pusimos encima de la mesa tiene básicamente gira en torno a cuatro grandes ejes. En el bien entendido que es una oferta para sentarse a hablar, no es un documento que pensamos que se va a suscribir sin más y se va a solucionar el problema. Es un llamamiento para negociar, que es lo que pide continuamente Naciones Unidas. Bueno, muy brevemente, estos cuatro elementos serían el mantenimiento de un estatuto personal para los habitantes del Peñón que les permita, evidentemente, conservar la nacionalidad británica, pero les dé también un acceso privilegiado, si así lo desean, a la nacionalidad española sin tener que renunciar a la británica. En segundo lugar, se mantendrían las instituciones de autogobierno de Gibraltar, que por lo demás puede encontrarse un encaje relativamente sencillo en la Constitución española. Estaríamos dispuestos también a considerar el mantenimiento de un régimen fiscal particular para Gibraltar, siempre y cuando fuese compatible con el ordenamiento comunitario, que es al que estamos sujetos España y el Reino Unido, por el momento al menos. Como consecuencia de todo eso, el cuarto punto sería el desmantelamiento de la verja que separa Gibraltar del resto, supuesto que habría una cierta contigüidad desde de la soberanía española hasta el extremo sur de Gibraltar. Obviamente no vamos a renunciar a la retrocesión definitiva del territorio, pero pensábamos que esto era un buen punto de partida para trabajar con el Reino Unido sobre esta cuestión. Bueno, el siguiente gran, digamos, ámbito en el que se aclara cuál es el estatus de Gibraltar es el marco comunitario, el marco de la Unión Europea, que lo hace también lo hace muy diferente en este sentido de la situación de las Malvinas. Gibraltar, obviamente, no es un Estado miembro ni una parte de un Estado miembro y, por tanto, no se aplica el derecho de la Unión como si fuera un territorio parte de cualquiera de los Estados miembros. Hay que referirse al artículo 355.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es donde se detalla el ámbito de aplicación de los tratados. Este artículo dice literalmente: las disposiciones de los tratados se aplican a los territorios europeos cuyas relaciones exteriores asuma un Estado miembro. Es decir, no aparece la palabra Gibraltar, pero es obvio que este es el artículo que permite la aplicación del derecho de la Unión en Gibraltar. Ahora bien, hay que acudir también al acta de adhesión del año 72 del Reino Unido a las comunidades europeas para entender o para conocer las particularidades de la aplicación de este derecho de la Unión Europea a Gibraltar, y es lo que conforma un régimen particular de Gibraltar en la Unión Europea. En primer lugar, Gibraltar queda fuera del arancel aduanero común y de la Unión Aduanera. En consecuencia, fija sus propios aranceles y, en la práctica, aunque no se menciona como tal en el acta, queda excluido de la libertad de circulación de mercancías porque todos los bienes y mercancías que atraviesen la verja están sujetos a un control aduanero, precisamente en virtud de la no aplicación de la Unión Aduanera a Gibraltar. Lógicamente, sin un arancel aduanero común no puede haber una política comercial común, y lo cual conlleva, como consecuencia lógica, la exclusión de Gibraltar de la política comercial común de la Unión Europea.
El acta de adhesión excluye también expresamente de la política agraria común y de la política común de pesca. Y dos cosas interesantes. No existe la obligación en Gibraltar de recaudar el IVA, ni hay una contribución de Gibraltar a los recursos propios de la Unión Europea, ya que ni el IVA ni el arancel aduanero común, que es dos de los recursos de los que se nutre la Unión Europea, son de aplicación en Gibraltar. Lógicamente, estas condiciones fueron acordadas en el acta de adhesión del Reino Unido a la Unión Europea con las circunstancias de la época y con la idea de preservar un régimen distinto para Gibraltar que el aplicable a los Estados miembros. Hay que tener también muy presente que ni Reino Unido ni Gibraltar son parte en su día de los acuerdos Schengen, ni están sujetos ahora al acervo Schengen en la Unión Europea. Para todo lo demás rigen los tratados en Gibraltar. Pero desde la perspectiva española, lo que hay que subrayar aquí es que este régimen particular genera una serie de obligaciones, o mejor dicho, la aplicación del derecho de la Unión de cara a este régimen nos genera una serie de obligaciones para España. Fundamentalmente se trata del control aduanero, por las razones que mencionaba antes, y dado que no pertenece a Schengen, España tiene que aplicar en la verja el reglamento de cruces de fronteras Schengen que rige para toda la Unión Europea, y de ahí que sean necesarios los controles en la verja. En el mundo comunitario también saben que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tienen una importancia capital a la hora de interpretar el propio derecho de la Unión. Y aquí es donde decía que la propia Unión Europea, o que en la consideración de la Unión Europea tiene la misma situación de colonia que considera España sobre Gibraltar, ¿no? Lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en repetidas ocasiones, y la última en una sentencia de 13 de junio de este año. Dice literalmente: Gibraltar es una colonia de la corona británica, no forma parte del territorio, no forma parte del Reino Unido. Bueno, para terminar de hacernos con el régimen de Gibraltar en la Unión Europea y nuestra perspectiva sobre este, hay que retener que tanto en el momento de la entrada de España en las comunidades europeas en el año 86, como al momento de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los dos países acordaron y emitieron declaraciones apuntando a que la entrada en vigor del nuevo Tratado de Lisboa no afectaba en lo más mínimo a las posturas propias de cada Estado en cuanto a la cuestión de Gibraltar. No les oculto, no tendría sentido hacerlo, que este régimen tan particular de Gibraltar en la Unión nos genera una serie de problemas y de cuestiones en las que tenemos que estar pendientes. La diferencia tan enorme en materia tributaria hace que haya un abismo entre la tributación del tabaco en España y en el resto de la Unión Europea y en Gibraltar. Eso genera un problema de contrabando al que tenemos que hacer frente no solamente en defensa de nuestros intereses, sino en aplicación de las normas comunitarias. Yo solo les apunto que con una población de 33.000 habitantes hubo 66 millones de cajetillas importadas desde la Unión Europea a Gibraltar, y 378.000 fueron decomisadas por las fuerzas de orden público españolas en la verja y alrededores. El régimen fiscal también consideramos que ofrece una ventaja a sociedades extraterritoriales establecidas en Gibraltar, que hemos cuestionado ante la Comisión Europea, en el sentido que este régimen, consistente básicamente en eximir de gravamen a los beneficios que las sociedades extraterritoriales declaren como percibidos fuera de Gibraltar, genera una desventaja hacia España y hacia el resto de Estados miembros, y de ahí que en su momento se llevará a la Comisión, que tiene abierto un procedimiento de investigación al respecto. Existen también problemas medioambientales, en tanto que consideramos que es necesario un cumplimiento más estricto de la legislación medioambiental europea, pero no quiero extenderme demasiado sobre eso por no dejar de mencionar la cuestión de Gibraltar y el Brexit.
aquí tenemos algunos elementos que son ya irreversibles, digamos, y hay una parte que todavía podemos someter a consideración o hipótesis de qué pasará en el futuro y tal. Yo prefiero limitarme a lo que sabemos ya con toda certeza, ¿no? Bueno, ustedes saben que el 29 de marzo del año pasado el gobierno británico comunicó formalmente su decisión de retirarse de la Unión Europea haciendo uso del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. El Consejo Europeo del 29 de abril, o sea, un mes después, fijó las orientaciones para la negociación de este acuerdo de retirada. La UE ahí, en estas orientaciones que prevé el artículo 50, se reafirma en la importancia del proceso de integración europea y, lógicamente, se fija como objetivo preservar sus intereses, los ciudadanos, empresas y Estados miembros, ¿no? La UE persigue también, como lo persigue el gobierno británico, generar la máxima certidumbre, digamos, a todos los sujetos concernidos por el Brexit. Aquí la norma básica, o el principio básico es, primero hemos de negociar el acuerdo de retirada y a continuación entraremos al acuerdo que rija la relación futura entre el Reino Unido y Gibraltar, y la Unión Europea. Perdón. El acuerdo de retirada debe resolverse cuestiones importantísimas. Son los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido y viceversa, el arreglo financiero de la salida del Reino Unido, la cuestión de prestar una especial atención a Irlanda del Norte y otras cuestiones como qué sucede con los bienes que están ya en el mercado, cuál va a ser la gobernanza del acuerdo y demás. Hasta el momento se han celebrado 3 rondas y la cuarta está en curso, y digamos con resultados dispares, pero no es por donde yo querría continuar, sino querría centrarme un poco más en lo que se refiere al Brexit y Gibraltar. Bien. La consecuencia lógica de la salida del Reino Unido es que, en virtud de lo que he explicado antes sobre el artículo 355, los tratados dejan de ser de aplicación en Gibraltar, porque no hay ya un Estado miembro que asuma las relaciones exteriores, como señalaba el artículo 355. Otra consecuencia lógica es que la disputa o el contencioso de Gibraltar, desde el punto de vista de la Unión Europea, ya no será una disputa entre 2 Estados miembros o una cuestión que atañe a 2 Estados miembros, sino entre un Estado miembro y otro que no lo es. Y la otra cosa que sabemos con certeza es que prácticamente el 96% de los votantes de Gibraltar se manifestaron a favor de permanecer en la Unión Europea. Sin embargo, aquí lo más claro y el dato con el que contamos son las orientaciones del Consejo a las que me refería antes. Hay 2 que son cardinales para entender en qué punto estamos en la cuestión de Gibraltar, que son la 4 y la 24. Dice la 4 literalmente: en la fecha en que surta efecto la retirada, los tratados dejarán de ser de aplicación al Reino Unido, a sus países y territorios de ultramar actualmente asociados a la Unión y a los territorios cuyas relaciones exteriores asume el Reino Unido, es decir, a Gibraltar. Y la cláusula 24 dice: una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión, ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin el acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido. Es decir, es necesario un acuerdo hispano-británico para trasladar a Gibraltar lo que sea que se acuerde entre la Unión Europea y el Reino Unido. Nosotros creemos que esto es perfectamente coherente con lo que hemos venido manteniendo sobre la naturaleza de Gibraltar. Bueno, ¿cuál es la perspectiva española sobre este acuerdo que se menciona en la cláusula 24? Bueno, no hemos comenzado ese diálogo con el Reino Unido y, por tanto, ya comprenderán que no me extienda demasiado sobre en qué va a consistir ese diálogo o esas negociaciones, pero yo creo que es seguro, es una certeza. Se puede contar con que España, lógicamente, velará por nuestra propia posición en la controversia, de forma que no se perjudique a ninguna de nuestras reclamaciones ni a nuestros propios intereses económicos. Y igualmente procuraremos encontrar el mejor régimen posible para los trabajadores españoles que cruzan a Gibraltar. Intentaremos también que estos acuerdos redunden en beneficio del campo de Gibraltar, de la comarca española que rodea a Gibraltar, a la que me refería antes. Bueno, el año pasado, como les decía antes, propusimos al Reino Unido entablar estas negociaciones. La oferta sigue en la mesa
Pero ahora, en cuanto al Brexit y la Unión Europea, nos tenemos que regir por lo que dicen las orientaciones y la postura de la Unión Europea sobre esto. Eso supondrá que tendremos que, como señalan las orientaciones, encontrar con el Reino Unido cómo aplicar a Gibraltar los acuerdos entre la UE y el Reino Unido. Lo que vale es tanto como decir que hay que acordar un nuevo régimen de relaciones entre Gibraltar y la Unión Europea. Bueno, con esto es, digamos, los materiales con los que vamos a hacer frente al Brexit en lo tocante a Gibraltar, y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Bueno, pues, desde ya muchas gracias. Y la observación es que el Brexit nos deja una situación mucho más parecida que antes. España y Argentina tienen que negociar con la misma nación, que es Gran Bretaña. La Unión Europea daba un marco diferente a Gibraltar que a Malvinas. Ahora me parece que estamos en situaciones muy parecidas, más allá del origen, diferentes fechas, el mismo siglo de ocupación de estos territorios. Lo importante es el presente. El presente nos lleva a una negociación donde hay que negociar con Gran Bretaña. Hay una población que vive económicamente muy bien en base al éxito comercial en un caso, pesquero y quizás también el petróleo en el otro. Y eso hace que las negociaciones van a ser complejas. Y más allá que nos asista el derecho y la verdad, va a costar resolver esto. Así que me parece muy importante haber hecho este encuentro y escuchar a ambos especialistas en la materia.